Personas, para todos los amigos, para todos los hermanos. Dios también nos dice: esfuercen y sean valientes. Él estará con nosotros. Amén. Amén. Bien, hemos orado al comienzo, hemos pedido que Dios nos hable y hoy Dios también va a hablar a cada uno de nosotros porque Él tiene palabra de vida para nosotros. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Dice el título de esto es creerle a Dios. Creerle a Dios. Hay mucha gente que asegura creer en Dios. Muchos dicen que creen en Dios, pero lo imaginan como un Dios a su manera. Y yo se lo voy a explicar por qué. Porque Dios quiere que entiendan que creerle a Dios no es como a veces lo imaginamos nosotros. Y entonces creen en Dios a su manera. Creen en un Dios que necesita ayuda. Y muchos creen que Dios necesita ayuda. Y entonces viven ayudando a Dios. Viven haciendo cosas para Dios. Y Dios no necesita que hagamos cosas para Él. Él lo que necesita es que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Y por eso tratan de, y también algunos tratan de enseñarle a Dios. ¿Y se han dado cuenta que Dios dice en su palabra esto? Y hay personas que no viven lo que Dios dice, sino que como que quieren ayudarle a Dios, dicen: no, yo voy a hacerlo de esta manera. Como que de esta manera Dios va a entender que es más fácil o es más correcta. Y Dios no necesita que le enseñen, porque Él es el maestro, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el creador. Entonces, hermanos, y cuando no tienen la respuesta a lo que esperan, o como directamente no le contesta Dios, se enojan con Dios. Porque hay algunos que le piden a Dios y quieren que Dios conteste todas las peticiones que se le ocurren. Y no es así. Entonces cuando Dios no le contesta, se enojan con Dios. Y mire qué falta de respeto. ¿Sabe? Y es por eso que no conocen a Dios. Porque, oiga, ¿dónde cae enojarse con Dios? Es el supremo, el soberano, el todopoderoso. Y Él tiene todo poder, tiene toda gloria. Y entonces es una gran falta de respeto de repente que alguien se crea con el derecho de enojarse con Dios. Si crees que Dios es uno, ya vas por el buen camino. Si crees que Dios es uno. Pero eso también lo sabe el diablo. Para creer lo que Él dice es necesario conocerlo. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra, leyendo la Biblia, pidiendo que te abra el entendimiento, seguirlo y obedecerlo con humildad de corazón. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Pero no cualquier hermano que tome la palabra de Dios la va a entender. ¿Quién la va a entender? El Hijo de Dios. ¿Quién la va a entender? Que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque dice que lo natural solamente va a entender lo natural. Pero el espiritual, el que está en Cristo Jesús, va a entender lo espiritual. Por lo tanto, no cualquier hermano puede entender la voluntad de Dios. Hermano, la Biblia nos enseña que creerle a Dios es una de las cosas que a Él más le agrada. Creerle a Dios, hermano, es lo que más le agrada a Dios. Si le creemos, nos empieza a contar como amigos. Si le creemos, porque la palabra dice, si le creemos a Dios, Él nos empieza a contar como amigos. Creerle a Dios es una cosa. Creer en Dios es una cosa. Pero creerle a Dios es otra cosa. Pareciese que fuera lo mismo. Mire, creer en Dios es una cosa. Todos creen en Dios, pues. Pero creerle a Dios, o sea, hacer la voluntad de Dios, es otra cosa. Porque significa que confiamos plenamente en Él. Es una relación de confianza y de amistad. O sea, creerle a Dios es obedecerle. Muchos dicen que le creen a Dios, pero no le obedecen. Muchos dicen creerle a Dios, pero no se sujetan. Muchos dicen creerle a Dios, pero dudan. Muchos dicen creerle a Dios, pero hacen su voluntad a media. Mire, y aquí Dios nos da un ejemplo. Hablando de Abraham, nos dice en Génesis 15:6. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea,
y creyó en Jehová. ¿Quién? Abraham, y fue contado por justicia. Y aunque muchos entienden esto en el sentido de creyó en Dios, esto no es así, ya que no son expresiones equivalentes. Abraham no estaba aceptando, hermano, la existencia de Dios, sino que está hablando de una fe que cree lo que Dios dice. Todos dicen, hermano, que hay un Dios. Todos dicen que existe un Dios. Pero ¿cuánto verdaderamente, hermano, creen lo que Dios dice que es? Creen lo que Dios puede hacer. Creen en el poder de Dios. ¿Cuánto creen en la voluntad de Dios? ¿Cuánto hacen la voluntad de Dios? Que son cosas muy distintas. Todos creen en Dios. Si usted habla con alguien, no, yo también creo en Dios. Pues. Pero yo creo en Dios a mi manera. Pues. O sea, creen en ese Dios en chiquito. Ese Dios limitado. Porque si creyeran en el verdadero Dios, empezarían a obedecer a Dios. Y empezarían a caminar en la palabra. Entonces, hermano, no es de lo que yo creo, sino de lo que yo obedezco. Entonces, hermano, Dios es lo que decía Abraham. Abraham le creía a Dios. Por lo tanto, hermano, estaba aceptando la existencia de Dios para con su vida. Cuando Dios habló a Abraham acerca de su descendencia, Abraham le creyó. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Tu descendencia será, pero como la estrella, como la arena. Le creyó. ¿Usted cree que cuando Dios le dijo, toma a tu hijo y que lo fuera a sacrificar, usted creía que Abraham dijo, pero ¿cómo si Dios me dijo que esta era mi descendencia? ¿Cómo si Dios ahora me lo manda a hacer? No dijo nada. Y esto, mire, la fe de Abraham, el creerle a Dios, le dijo a su esposa, vamos y volvemos. O sea, estaba seguro que iba a volver con su hijo. Vamos y volvemos. Y Abraham no dudó. Y eso es lo que pasa en muchas personas que dicen creer en Dios, dudan. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra de Dios que Abraham tomó al niño y lo puso para el sacrificio? Hasta ahí Abraham no dudaba. Tenía la certeza de lo que Dios le había dicho era la verdad. Y él cuando levanta, hermano, para sacrificarlo, él dice, no, mira ahí al lado. Por eso que, hermano, Abraham era un hombre conforme al corazón de Dios, porque le creía a Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos creerle a Dios y dudamos? A ver, cuando hacemos una oración, cuando estamos desesperados, cuando estamos necesitados, y hacemos esas peticiones urgentes, más rápido que los telegramas o más rápido que los WhatsApp, ¿o no? Pero queremos que Él lo conteste a nuestra manera igual, rápidamente. Usted que nosotros a veces pensamos que Dios está whatsappeando ahí, también. No es así, hermano. Mire, Dios va a contestar en su tiempo. Y su tiempo no es nuestro tiempo. Así es. Y muchas veces, hermano, lo desanimamos porque queremos que Dios funcione a nuestra manera. Así es. Yo te mando un mensaje y contéstamelo al tiro. Porque si no me lo contesta al tiro Dios, yo me desanimo. Si no, mi fe empieza a menguar. ¿Por qué? Porque queremos, hermano, que Dios esté a nuestro servicio. Y es una gran falta de respeto. ¿Cómo? Nosotros tenemos que servirle a Dios. Él no está para servirnos a nosotros. Si Él es Dios, es Jehová, es el Señor, es el amo. ¿Y cómo nosotros le vamos a decir a nuestro Señor cómo tiene que hacer las cosas? Así es. Si Él nos creó, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, muchos hermanos tienen un Dios a su manera. Y tienen un Dios, hermano, que si no contesta sus caprichos, entonces caprichosamente me voy, me desanimo. Y eso no es el verdadero Dios. Ese no es el verdadero Hijo de Dios. Dice que el Hijo de Dios espera pacientemente, porque sabe que Dios le va a contestar en su tiempo y le va a contestar con una bendición. Y hermano, Abraham le creyó a Dios, aunque no tenía descendencia grande, pero le creyó a Dios. Pero él le creyó que le iba a dar una descendencia. La fe que cree a Dios no se afirma en lo que los hombres es, sino lo que Dios ha dicho, y que confía plenamente en Dios y se olvida de la impotencia del hombre. Hermano,
creerle a Dios es saber que Dios cumplirá con sus promesas. Pero Dios no va a cumplir ninguna promesa a nuestro antojo, en nuestro tiempo. Creerle a Dios es saber que Dios no miente. Creerle a Dios, hermano, es que Dios nos va a dar todas las cosas en gloria. Creerle a Dios, hermano, es saber que Él cuida, pero ¿de quién? De sus hijos. Dice que Él cuida de sus hijos. Él dice en su palabra, hermano, y muchas veces nos cuesta esto. Dice que Él cuida de nosotros. Él dice, pobre aquel que le haga a uno de mis pequeños, pero nosotros caeremos al tiro. Señor, colócale la mano. Señor, castígalo. Hermano, si esa no es la voluntad nuestra no es la voluntad de Dios. Así es, Señor, amén. Porque lo olvidamos, hermano, ¿qué dice Dios? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más aún por ahí agrega, amarás a tu enemigo. Pero nosotros queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Señor, colócale la mano. Señor, yo confío en ti, y tú me vas a hacer justicia, pero le queremos y le colocamos nuestro agregado. Señor, colócale la mano. Señor, aflígelo. No es así en este Dios, hermano. Leemos la palabra de Dios en Hebreo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 13, en el nombre de Jesús. Hermano, tenemos que empezar a moverlo bajo la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Tenemos que verdaderamente caminar en la palabra de Dios. Esto no es fácil, porque nadie dijo que esto era fácil. Estamos, hermanos, tratando de menguar, y tenemos que tratar de menguar nosotros para que la nueva criatura se vaya conformando a la manera de Dios. Y eso, hermano, es una pelea, es como una lucha, porque la carne se resiste. La palabra lo dice, el espíritu está atento, pero la carne se resiste. Pero sí podemos vencer, sí, porque la palabra de Dios dice que no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Pero le estamos dando lugar al Santo Espíritu para que la buena obra que Jesús comenzó, el Espíritu Santo la perfeccione. Entonces mira lo que dice Hebreos 13, en el nombre de Jesús, 5 al 8. Así dice, en el nombre de Jesús. Sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, Dios no quiere avaricia en el pueblo de Dios. No quiere avaricia en la familia de Dios. ¿Qué más dice? Contento con lo que tenéis ahora. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Porque Él dijo, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. O sea, hermano, con lo que tenemos, Dios va a estar con nosotros siempre. Él dice que sabe de nuestras necesidades. Antes que pidamos, ya sabe nuestras necesidades. Pero a veces, hermano, nosotros queremos necesidades para nuestro deleite. Y como Dios nos lo da para nuestro deleite, entonces lo desanimamos. Entonces ya como que no nos gusta este Dios. El que, hermano, Dios no quiere hijos malcriados. Dios no tiene hijos malcriados. Tiene hijos en la obediencia, hermano. Y dice, y sigue la palabra de Dios, hermano, en el nombre de Jesús, y dice, de manera que podemos decir confiadamente, y estos son las personas que le creen a Dios. Hermano, tú puedes decir verdaderamente, el Señor es mi ayudador. Tú puedes decir verdaderamente, no temeré. Tú puedes decir, no tengo miedo porque sé en qué estoy confiando. Tú puedes decir verdaderamente, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Tú puedes decir verdaderamente con convicción, porque estás confiando en Dios, no temeré porque sé quién está conmigo. O estás con miedo por lo que te está sucediendo. O estás con miedo por lo que te está haciendo tu vecino. ¿O estás con miedo por lo que está haciendo tu patrón? ¿O estás con miedo por lo que está sucediendo en tu casa? Y entonces, hermano, tú debes decir verdaderamente, yo no puedo caminar así si no confío en Dios. Tengo que confiar en Dios, hermano. Dios puede más que todas las circunstancias de este mundo. Dios puede más que cualquier problema. Dios puede más que cualquier dificultad. Dios puede más que cualquier enfermedad. Dios puede más que cualquier conflicto. Dios puede más que tus necesidades, hermano. Porque déjame decirte, la palabra dice que a Dios le sobra lo que a nosotros nos falta.
Así es, amén. Entonces Él te va a ayudar. Pero Él dice, no temas, porque el temor, hermano, no viene de Dios. De Dios. Mira, acordaos de vuestros pastores. No, yo no tengo necesidad de tener pastores, porque yo tengo una buena relación de Dios. Es una mentira del diablo. Acá la palabra dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta de imitar su fe. Hermano, la palabra es clara, dice Jesucristo. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, déjame decirte que ese mismo Jesús que estuvo allá con Pedro, hermano, es el mismo Jesús que está ahora contigo. Amén. Y Él te va a ayudar. Él aboga por ti. Él quiere que tú seas bendecido. Pero tú tienes que ser igual que Jesús, esforzarte a ser igual que Jesús. Tú tienes que, hermano, verdaderamente, porque Dios eso es lo que quiere. Una familia que le crea, una familia de muchos hombres, de muchas mujeres, como Cristo Jesús. ¿Cómo como Cristo Jesús? Sí, obediente, sujeto, que le crea al Padre, que se sujeta al Padre, que obedece al Padre y no hace nada indebido. Eso es lo que quiere Dios. Por eso dice, para eso hay que creerle a Dios. Y la pregunta es, ¿le estamos creyendo a Dios? Creerle a Dios, hermano, no es solamente cantar. Sí, Señor. Creerle a Dios no es solamente venir cuando se me antoja. Eso no es así. Hermano, la palabra de Dios es bien clara y precisa. Sea vuestra costumbre, dice, sin avaricia. Tenemos que caminar en Dios, hermano. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer. Y ese Jesucristo hoy está contigo. Creerle a Dios, hermano. Podemos creer en Dios por la obra de Dios. Por eso, como dijo el salmista, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Hermano, ¿qué obra más maravillosa somos nosotros de Dios? Él nos hizo a imagen y semejanza. ¿Qué obra más maravillosa, hermano, de Dios para con nosotros? Él dice que quiere abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunden las bendiciones. Hermano, no necesitas tú un guardaespaldas. No necesitas un hombre, hermano, que sepa artes marciales. Dice que Dios, hermano. Por eso que debemos pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé el entendimiento quién es Dios. Dice que Dios cuida de nosotros. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermano, para mí esto es grande. Que dice Dios que Él cuida de nosotros. Así es. Señor. Amén. Él dice, hermano, pobre de aquel que le haga algo a uno de mis pequeños. Pero no a un desordenado, no a un desobediente, no a uno que no se sujeta, no a uno que no obedece, sino que a mis hijos que caminan en espíritu y en verdad. Así es. Amén. Y entonces, hermano, no necesitamos para ir muy lejos, hermano, para ver la obra de Dios aquí en la tierra. Ya que nuestros cuerpos y nuestras vidas son evidencia que existe un Dios. ¿Quién te creó? Dios. Dios te hizo hombre. ¿Quién te creó, mujer? Dios. Amén. Y los hizo, hermano, formidable. Somos la mejor de todo lo que Dios creó. Es el hombre. Se fijó en nosotros. Dijo, y lo haré a imagen y semejanza. Amén. Así que tú eres imagen y semejanza de Dios. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Dios que nos ama con amor eterno. Mira, Dios nos ama con amor eterno. Y a veces nosotros, hermanos, renunciamos a ese amor eterno. Cuando no obedecemos a Dios, cuando lo desanimamos, cuando no queremos leer la palabra, cuando no queremos congregarnos, cuando no queremos obedecer, cuando no queremos buscarlo de madrugada. Hermano, es ahí cuando nosotros le estamos dando la espalda a Dios. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién somos nosotros, hermano, para tener esa actitud frente a Dios? ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Por no sujetarse, por no obedecer, ¿qué les pasó? Se perdieron todo, todo. Pero Dios te ama con amor eterno. Él dice, aunque todos te dejaran, pero no te van a dejar todo.
Porque ¿sabes qué? Tú tienes una familia en Cristo Jesús. Una familia que está para apoyarte. Hay familias de Dios, hermano, que están para escucharte, para bendecirte. Pero a pesar de la revelación del Señor dada por medio de las cosas creadas, el Señor decidió entrar en una relación personal íntima contigo. Hermano, antes Dios no tenía esta relación íntima. Hoy íntima esa relación. Ahora Dios, Jesús está en tu vida. Mira, Dios, esa relación íntima, búscalo de madrugada. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado? Hoy y bajaba Dios en las tardes, dice, y caminaba y charlaba, ¿no es cierto?, con Adán y Eva. Nosotros no tenemos que esperar la tarde para conversar con Dios. Él dice, ya de madrugada yo lo estoy esperando. De madrugada yo quiero charlar con ustedes, yo quiero conversar con ustedes. Y Él dice, yo quiero conversar en todo tiempo con ustedes. Señor, amén. En todo Amén. tiempo, en todo lugar. O sea, hermano, Dios lo único que quiere es mostrar su amor para con nosotros. Él quiere con nosotros, hermano. Pero ¿por qué a veces decimos, me cuesta orar? Hermano, sácate la palabra orar porque te complica. ¿Por qué te dicen, me cuesta conversar con Dios? Si orar es conversar con Dios, ¿no es cierto? Así es. Pero parece que le colocamos la palabra orar y como que lo complica, como que es algo más. No, hermano, orar con Dios es conversar con Dios. Es así como cuando te levantas y le dices buenos días a tu hijo. Es así cuando tú le dices a tu hijo, mira, yo quiero que tú hagas esto para que te vaya bien. Y tu hijo te dice, ya mamá, te voy a obedecer para que me vaya bien, porque creo lo que tú me estás diciendo que es bueno. Eso es conversar con Dios. Es levantarse y decirle, papá, buenos días. ¿Cuántas veces le decimos buenos días? Sino que a veces los levantamos todos, pero a la rápida porque nos quedamos dormidos. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por los alimentos? ¿Cuántas veces, hermano, terminando el día le damos gracias a Dios porque terminó el día y Él cuidó de nosotros, cuidó de nuestra familia, cuidó de nuestro hogar, cuidó de nuestra entrada, de nuestra salida? ¿Cuántas veces le damos gracias, hermano? Y decimos, oye, que me cuesta orar. Hermano, si no tienes que ser muy complicado para conversar con Dios. En el nombre de Jesús, Dios te va a escuchar. En el nombre de Jesús dice la palabra que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Entonces a veces nos complicamos. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Dios quiere con nosotros, hermano. Dios quiere porque Él nos ama. Entonces, hermano, Él entró en una relación personal ahora con nosotros. La humanidad es religiosa. Por todo lo que, hermanos, dicen que son ateos o creyentes, hemos tenido alguna vez la idea de Dios. Hermano, aquí no hay nadie que pueda decir, ni el ateo, no existe Dios. Porque de alguna manera, hermano, que no haya un terremoto, no haya un tsunami, o que no haya un familiar enfermo, pero de muerte, hasta el ateo dice, ayúdame Dios mío. Amén. Así es. Cuando estamos en peligro, hermano, lo hemos enfriado de Dios. Hemos roto relación con Dios. Pero sabemos, hermano, que en cualquier aflicción lo volvemos a Dios. Porque sabemos que existe Dios. Sabemos que Dios es verdadero. Sabemos que Dios es creador. Sabemos que Dios es principio y fin. Sabemos que Jehová de los ejércitos, hermano, es el único y verdadero Dios. Por eso que nos volvemos a Él. Pero la gente, hermano, se ha vuelto muy religiosa. Entonces, hermano, si tú crees que Dios es uno, está bien. Hermano, hasta los demonios creen y tiemblan. Así es. Hasta los demonios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que empezar a creerle a Dios, pero a obedecerle a Dios. Porque es fácil decir, no, si yo creo a Dios, pero obedeces a Dios. Es fácil decirle, no, si yo camino en Dios, pero ¿cómo caminas? ¿A tu manera? ¿O caminas en espíritu y en verdad? ¿Cómo estás caminando, hermano? ¿Cómo se te place? ¿O estás caminando bajo la palabra de Dios? ¿Cómo estás caminando, hermano? ¿Cuando tú quieres? ¿O cuando Dios te dice cómo tienes que caminar? Entonces, hermano, hay cosas que verdaderamente tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque Dios no es una religión. Déjame decirte que Dios no es una religión.
Dios es un estilo de vida. Y muchas veces, hermanos, hemos caminado por años en una religión. Por eso que no vemos la bendición de Dios para con nuestras vidas. Mira lo que dice Santiago 2:19, en el nombre de Jesús. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios, hermanos, reconocen que hay un Dios. Pero hasta los demonios temen a Dios. ¿Y nosotros qué, hermano? ¿Qué estamos haciendo con nuestro Dios? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios en nuestras vidas? ¿Solamente cuando necesitamos? ¿Solamente cuando tenemos un problema? ¿Queremos prometerle a Dios? Hermano, mucha gente le ha prometido a Dios porque están en una aflicción, pero verdaderamente nunca le han creído a Dios. Hay gente, hermano, por aflicción le dice: Señor, si tú me bendices con esto, Señor, si tú me ayudas con esto, Señor, si tú sacas a mi familia de la muerte, Señor, si tú me... Le prometen a Dios. Y hermano, Dios sabe, muchas veces no están para cumplir. Y hay mucha gente, hermano, que han recibido la bendición de Dios y ahora están en el mundo. Porque verdaderamente, hermano, vinieron por los panes y los peces, nada más que por los panes y los peces. Pero sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Sin sujetarse, hermano, imposible agradar a Dios. Sin obedecer, imposible agradar a Dios. Sin hacer su voluntad, imposible agradar a Dios, hermano. Porque la palabra lo dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Hermano, mira, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe Dios condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Hermano, Dios quiere esa actitud de Noé con nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, queremos ver para obedecer. Queremos ver para creer. Imagínate Noé, hermano, en medio de un campo y Dios le dice: tiene que hacer un arca. ¿Cuántos lo tildaron de loco? Y esto es bendita locura. ¿Cuántos lo tildaron de loco, hermano? Y él empezó a hacer esta arca. Y todos se reían. Yo no sé qué pensaba la familia, pero él le creía a Dios. Y eso es lo que espera, hermano, de las cosas que a ti te parecen increíbles, que pareciese que no pudieran ser. Dios quiere que le creas. Dios dice que te quiere hacer una nueva criatura. Amén. Créele a Él y vas a lograr el propósito de Dios en tu vida y vas a ser una nueva criatura. Dios quiere, hermano, que verdaderamente tú empieces a menguar para que empiece a ser formado el hombre y la mujer de acuerdo al corazón de Dios. Pero si tú no le crees a Dios, vas a seguir siendo el mismo religioso de siempre. Y entonces, hermano, no vas a poder caminar en espíritu y en verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 11, en el nombre de Jesús. Hebreo 11, 6 y 7. Dice así: para la gloria de Dios. Y mira esto: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin obedecer a Dios, sin sujetarse a Dios, sin caminar en la palabra de Dios, es imposible el favor de Dios para con nosotros. Porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea. Entonces, hermanos, si Dios dice una cosa, tenemos que creerle. Si Dios dice una cosa, tenemos que obedecerle. Si Dios dice, hermano, es porque es así. Porque la palabra de Dios dice que el que duda no alcanzará cosa alguna. Sí, Por eso que, hermano, por la duda no alcanzamos los propósitos de Dios en nuestra vida. Y vamos a seguir cuántos años más así. Hermano, déjame decirte que estamos perdiendo los mejores años de nuestra existencia. Los mejores años de nuestra existencia deben estar en el caminar en Cristo Jesús. Los años más preciosos, hermano, es caminar en ese primer amor con Dios. ¿Te acuerdas cuando tenías ese primer amor?
El pastor ya no quería ni abrir la puerta de su casa porque ahí estabas tú. Querías hacerlas todas. Querías hablarle a todos de Dios. A todos querías presentarle a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hermano, siempre te ofrecías. Siempre estabas ahí de los primeros. ¿Y qué ha pasado, hermano, con ese primer amor? ¿Sabes? Él te sigue amando igual. Él nunca ha dejado de amarte. Lo que pasa es que, hermano, tú te has empezado a enfriar. ¿Y por qué? Porque has empezado a alejar de Él. Y por circunstancias de la vida. Porque Dios siempre sigue siendo el mismo Dios de amor, de paz. Sigue siendo el mismo Dios perdonador. Sigue siendo el mismo Dios, hermano, que te escucha, que te ve. Y que sabe de ti, hermano, de día y de noche. Porque Él nunca ha quitado la mirada de ti. Pero tú crees que Él no espera que tú lo busques en espíritu y en verdad. Él lo anhela. ¿Tú crees que Él no te espera conversar? Sí lo espera. ¿Tú crees que Él no está ahí en Cristo Jesús esperando que tú le obedezcas? Sí lo quiere. Quiere que tú obedezcas porque en la obediencia está la ganancia. Pero hermano, entonces, tú tienes que ir al Señor. Tienes que buscar al Señor. Creer a Dios no es aceptar que existe. Porque todos de alguna manera dicen, no, si existe Dios. Pero eso no es creerle. Creer a Dios no es aceptar que existe, sino aceptar que Él es la verdad. Dios es la verdad. Amén. Amén. Y hermano, y todo es verdad en Él. Dios es verdad y todo es verdad en Él. Amén, Señor. Sí. Para la dignidad de Dios, el mayor ofensa es hacerle mentiroso. Hermano, para la dignidad de Dios, el mayor ofensa es hacerle mentiroso no creyendo lo que dice. ¿Sabe qué tristeza debe ser para Dios? Que tanta gente se está perdiendo porque tú dices ser hijo de Dios. Estás tan enrollado en tus problemas, estás tan enrollado en la dificultad que estás, o en la dificultad que estás pasando, hermano, que no estás creyendo a Dios, no estás obedeciendo a Dios y se está perdiendo tanta gente. ¿Cuánta gente, hermano, se está perdiendo a la cual Dios te ha querido usar? Ir y predicar el Evangelio, ir a conversarte mi Evangelio, ir y presentar a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo. Y tú te estás dando vuelta en tu propio desierto, El problema es que como te estás dando tanta vuelta, hermano, te estás hundiendo, pues te estás escarbando una profundidad que ya no te deja ver la gloria de Dios para contigo. Te estás metiendo en una oscuridad, porque ya no estás pensando